Ver lo que el Señor ha venido haciendo en tu vida, en tu ministerio y con la iglesia. Nos gozamos mucho y de verdad que sabemos que vamos a recibir gran bendición a través de lo que nos va a pasar. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Es para mí un privilegio poder estar con todos ustedes, y como lo decía el pastor Giovanni, en el diseño de Dios todo ya está debidamente establecido. Por eso Dios requiere una iglesia fiel, que conozca su corazón, que conozca sus tiempos, para que todo lo que hagamos sea para complacerle a Él. Amén. De iniciada vamos a estar ahí en Isaías capítulo 14, solamente para recordar algo maravilloso que el Señor ha venido hablando, ha venido diciendo. Y dice la palabra de Dios, lo tenemos todos, Isaías 14:24, dice el Señor en su palabra: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. Volvemos y lo repetimos todos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. Y lo hermoso y lo precioso que Dios tiene para cada uno de ustedes, pero también para Colombia, es importante que le permitamos a Él recibir esa revelación y poder tener la disposición para hacer conforme a su corazón. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis capítulo 19 y vamos a estar todos participando, porque lo hermoso que el Señor nos ha enseñado por medio del apóstol Abraham es que somos una misión que por la gracia, por el amor de Dios, Dios se le está revelando, y en todos Dios se revela y manifiesta esa revelación. Amén. Apocalipsis capítulo ¿qué? 19. ¿Ya le confirmo el versículo? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: gocemos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de qué? De los santos. Una de las cosas que tenemos que mirar es que Dios, por medio del apóstol Pablo, imparte la revelación del diseño, del propósito, a cada una de las iglesias que se encuentran en el Nuevo Testamento, aún las que se encuentran también en el libro de Apocalipsis. Eran iglesias que, diríamos, según lo que el Señor nos ha revelado, estaban en adiestramiento, estaban en discipulado. Eran iglesias que se reunían frecuentemente para sus servicios, pero eran iglesias que también tenían seminarios, porque el apóstol Pablo también hacía visitas apostólicas. O sea, eran iglesias escogidas por Dios, llamadas por Dios, que tenían que la naturaleza, la simiente de Dios. Pero cuando miramos, ninguna de estas iglesias dio la talla, aunque Dios los había llamado a un propósito que glorioso, precioso y maravilloso. Todas terminaron encontrándose deficientes. Y una de las cosas que debemos de entender como iglesia es que en la medida que expresemos a Cristo, ese es tu nivel de adoración. O sea, no podemos medirnos por qué tan bonito cantamos. No nos podemos medir por qué tanto tiempo estamos en la congregación exaltando y glorificando el nombre de Dios. Esto hace parte de una genuina adoración. Pero la mejor manera de medir mi nivel de adoración
es medir mi nivel de expresión de Cristo a través de mi vida. Y esto me tiene que llevar a entender algo, que el fundamento o uno de los fundamentos para una preparación genuina como una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que va aumentando en su nivel de adoración al Dios único y al Dios verdadero. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que... Hermano, y de una manera preciosa, Dios se ha venido revelando a su vida y a mi vida que Él quiere ser no uno más, no un complemento, no alguien que voy a buscar de acuerdo a mi situación, de acuerdo a mi problema, de acuerdo a mi estado emocional, sino que Dios debe de ser el único en mi vida. La única manera de poder recibir una revelación genuina de Dios en nuestras vidas es que Él sea el Dios único. Amén. Y cuando hablamos de único, ¿qué entendemos por único? Que no hay ¿qué? Otro, ¿qué más? Que solamente ¿qué? ¿Ah? Solamente es único, que solamente es ¿qué? Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ubicarnos? En que en este tiempo en el cual Dios le ha convocado y que usted ha sido atento a la voz del Espíritu, no sé cuál sea su propósito, su objetivo, pero de algo estoy seguro, es que Dios quiere que salgamos de este lugar, no con su propósito, no con mi objetivo, sino con el propósito establecido por Él desde antes de la creación del mundo. Entonces, para que en su vida sea Dios único, ¿qué hay que hacer? Él es único, así yo vengo a mis dioses, pero en mi vida, para que Él sea único, ¿qué tengo que hacer? Expresarlo, reconocerlo, ¿qué más? Someternos, despojarnos. Te le doy una pista, sin buscarlo, en Jeremías 1:10, ¿qué le dice el Señor al profeta? Te he puesto, ¿para qué? Para derribar, destruir, arrancar, para quitar. Hermanos, y va a sonar un poco duro, pero lo hermoso de la palabra de Dios es que aunque es dura a veces, nos edifica. Y la iglesia, o como iglesia, hemos venido en un proceso de preparación, pero no siendo Dios mi único Dios. Hemos venido preparándonos, hemos venido adiestrándonos, discipulándonos, pero hemos querido que en nuestras vidas hayan otros dioses. Y uno de los que más, diríamos, se manifiesta o que es más relevante es el Dios yo. ¿Sabe por qué usted y yo pecamos? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:9 que el que tiene la simiente de Dios. ¿Cuántos nacidos de nuevos hay acá? ¿Cuántos? O sea que usted que tiene la simiente de Dios, entonces el que tiene la simiente de Dios, ¿sabe qué dice el Señor? No que no peca. Entonces, ¿por qué terminamos nosotros yendo en contra de Dios, aunque tenemos la naturaleza de Dios, la simiente de Dios? Porque ya pecamos, es por decisión. ¿Y por qué la pregunta? ¿Y por qué pecamos por decisión? Porque todavía, aunque es una verdad en nuestras vidas, pero nos ha faltado que aplicar esa verdad en mi vida, y es que ya no vivo yo. Una de las cosas que a veces sucede, y usted y yo deberíamos de mirar cómo oramos, cómo adoramos, cómo exaltamos a Dios, cómo es nuestra vida. Y muchas veces, aunque estamos dirigiendo una adoración o una oración a Dios, el centro de eso no es Dios. El centro de eso son mis sueños, son mis anhelos, son mis deseos, son mis metas. Y Dios quiere, iglesia amada, que tanto usted como yo, al salir de este seminario, en su vida solamente haya alguien, y es Cristo Jesús. No puede haber otro. No hay cabida para nadie más. Y hace rato el Señor, por medio de la sierva Eva, nos llevaba a San Lucas
capítulo 4. Vamos un momento. San Lucas capítulo 4. Y usted ve que Jesús, luego que es bautizado en el Espíritu, dice que se oyó una voz desde el cielo que decía, o sea, hace una ¿qué? Una claridad. Sí, como dijéramos la hermana Mafe, o sea, está haciendo una aclaración de ¿qué? Que es ella, que no es otro. Este es mi hijo ¿qué? Y Dios nos decía a través de la sierva Eva, en que Dios no está buscando adoración, Él está buscando verdaderos adoradores. O sea, cuando el Padre está diciendo con respecto a lo que Dios nos está enseñando en este momento, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué? Este es un verdadero ¿qué? Adorador. Este es alguien que no vive para sí mismo, sino que es un hijo mío que vive para complacer mi corazón. Amén. Dígale al que está a su lado. Vivimos para complacer el corazón del Padre. Amén. Entonces cuando le dice, este es mi hijo que amado, en el cual tengo contentamiento, o cual me complazco, el Padre está dando un reconocimiento y una aprobación de una vida en adoración. Si usted se pone a leer hacia atrás, en ninguna parte dice que Jesús cantó, ni que Jesús danzó. No quiere decir que no lo haya hecho, pero dése de cuenta que lo que sí Jesús se preocupó, no preocupación de angustia, sino de prioridad, fue agradar el corazón de Dios. Primera pregunta, ¿cuál es su preocupación en el día de hoy? Porque a veces nos preocupa un recibo. Nos preocupa que ya nuestros hijos van a terminar el colegio y van a ingresar en la universidad y no hay dinero. Nos preocupa una iglesia vacía. Nos preocupa una economía un poco apretada. Pero muy pocas veces estamos preocupados porque no estamos agradando el corazón de Dios. Y una de las cosas que debemos de entender es que tú le perteneces a Él. Tú ya no te perteneces a ti mismo, porque Él te compró con su sangre preciosa. Y no porque te conociera ayer o ayer, sino porque Él se determinó con usted y conmigo desde antes de la creación del mundo. Y se determinó para que usted y yo fuéramos esa iglesia que miró Juan. Esa iglesia existe y va a existir. Y usted hace parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, de esa iglesia que marca la diferencia. Hoy en día la sociedad, el mundo dice, todas las iglesias son iguales, todas. Pero si hay una iglesia del Dios único, es porque hay una iglesia que única, conforme a ese Dios que único. Y vemos que Jesús, luego de ser aprobado por el Padre, llevado por el Espíritu al desierto, versículo 5, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo el diablo al Señor? ¿A ti qué? Te los daré, toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido ¿qué? Entregados, y a quien quiero ¿qué? Pero dése de cuenta la condición que que el enemigo le pide a Jesús. Si postrado. La pregunta, ¿por qué no le dice adórame? Sino antes de decirle adórame, le dice tienes que postrarte. Venga, hermano, mire por acá, por favor. Vamos a decir, yo soy el enemigo. ¿Y Peter es quién? Jesús. Si yo le dijera, yo todo te lo voy a dar, si me adoras, ¿qué hubiera hecho Peter? Coloquemos aquí a Peter. Pues comienza a cantar, comienza a danzar, comienza a dar gritos de júbilo, comienza a tener cántico nuevo.
Pero la condición que pide el enemigo es que haga una adoración, pero como resultado de una rendición a Él. ¿Qué estaba buscando el enemigo en Jesús? O sea, no que le cantara, sino que Jesús se sometiera, o sea, que Jesús que reconociera de Él su señorío, o sea, que Jesús dijera: a partir de este momento no voy a hacer mi voluntad, ni voy a hacer la voluntad del Padre, porque era la voluntad de Jesús, sino voy a hacer tu voluntad. O sea, que qué fácil, diríamos entre comillas, hubiera. Y al día de hoy sucede lo mismo. El enemigo no quiere que usted se vaya, entre comillas, para el mundo. El enemigo quiere es que tú le reconozcas a Él como tu Señor. Y viene Jesús y dice: solo al Señor tu Dios. Gracias, hermano Peter. La pregunta: ¿por qué Jesús dice eso además de que estaba escrito? Porque en la vida de Él no habían dos dioses, no habían tres dioses, no habían cuatro dioses. En la vida de Él solo había un único Dios. Por eso Él le era fácil hacer la voluntad de Dios. Por eso para Él le era fácil agradar el corazón de Dios. Porque Él mismo establece en su palabra: nadie, ¿y quién es nadie?, puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecer a aquel. Pero resulta que el enemigo, con su astucia, nos ha llevado a pensar que podemos servir a Dios y podemos servir a nosotros mismos. Y le voy a colocar un ejemplo. Dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero dice que miró no con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, en su casa lo busca, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. La pregunta: ¿para qué es la fe? Pero hasta el día de hoy queremos utilizar la fe para agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo utilizamos la fe? Para mis sueños, para mis anhelos, para mis metas, para lograr mis objetivos. Pero cuando yo voy y comienzo a leer todos los hombres de fe, hay una constante: ellos le creyeron a Dios, y como le creyeron a Dios, hicieron lo que había en el corazón de Dios. Amén. Usted dirá: pero derribaron muros. Pero porque es que esa era la voluntad de Dios. Pero es que resucitaron muertos, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo miramos esto, durante mucho tiempo, probablemente cómo hemos venido utilizando nuestra fe. Para mi conveniencia, ¿qué más? Para mi beneficio, para mis sueños, para mis anhelos. Y obtenemos a veces, ¿qué? Resultados. Pero la pregunta sería: ¿cuándo nos disponemos para utilizar esa fe como expresión de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para agradarle a Él? Porque Él mismo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Para los discipuladores, para la asistencia, para los pastores,
mayoría estaban les enseñando. Y pues lo que Dios les estaba dando era algo precioso, como todo lo que Él da. Entonces cuando estábamos exponiendo la revelación, yo en mi espíritu le dije, Señor, esta revelación es para más gente. No para los 15, no para los 20 que vemos acá, es para más. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Dice, William, tú preocúpate, porque lo que tú enseñas me agrada. Así hubieran millones, su objetivo no es agradar a esos millones. Su objetivo y mi objetivo es agradar a Dios, el único Dios verdadero. Entonces esto debe llevar a que entendamos algo. El centro de mi vida no soy yo. El centro de la iglesia, amado pastor, no es usted. El centro de mi vida, el centro de la iglesia ya está establecido por Él. Es Él, es el Señor. Porque todo fue creado ¿qué? Por Él y ¿qué? Para Él. Amén. Entonces cuando estamos como iglesia, ¿cuál es nuestra razón de ser? Él, ¿qué más? Es querer agradarle a Él. ¿Por qué usted está aquí? Por querer agradarle a Él. ¿Por qué usted va a salir de este seminario transformado, ubicado y con una determinación de querer hacer las cosas conforme a como Dios ha dicho? Así su esposo no haya venido, así su esposa no haya venido, así su pastor no haya venido, porque usted dice, yo me he determinado a algo y es agradar el corazón de Dios. Para eso fuimos creados, para agradarle a Él y solamente ¿qué? A Él. Pero a veces buscamos agradar a quién, a todo el mundo. Buscamos agradar a nuestros amigos, a veces buscamos agradar a nuestro esposo, a nuestra esposa, al pastor, y diríamos, no está mal siempre y cuando eso no me lleve a estar en contra de Dios. Amén. Entonces debemos de ubicarnos en algo precioso, iglesia amada, y es que hay un propósito que cumplir. Y al final de los tiempos, la evidencia de que usted era un verdadero adorador no va a ser su tono de voz, no va a ser la manera en que toca el instrumento, sino en que usted va a lograr una talla, va a lograr una medida que el Señor estableció. Y es que usted ha sido llamado a ser una iglesia que gloriosa, pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Y en ese proceso estamos, y Dios está llevándonos a eso, y cuando logremos ese nivel, usted va a poder oír, y yo podré oír de nuestro Padre Celestial algo precioso. Este es, vea, es el de ser. O sea, no va a ser, sino es alguien que ya era. Amén. Alguien conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios, vayamos un momento al libro de Esther, por favor. Y dice la palabra de Dios que el rey llama a la reina Vásquez porque él quería mostrar su gloria, o sea, mostrar su grandeza. ¿Dónde estaba la reina? En el reino. Pero cuando la llama el rey, ¿qué hace la reina? No va. La pregunta sería, ¿por qué no va? Aunque estaba en el reino. Porque no estaba sometida, muy bien, pero ese sometimiento, ese reconocimiento, esa sujeción, no por obligación, sino por amor,
a él, al rey, digamos en este caso, ¿era para qué? Para agradarle a él. O sea que la reina probablemente comenzó ¿qué? Bien, pero en algún momento de la vida se descuidó de algo, y es que el rey fuera para ella su prioridad, su razón de ser, el motivo por el cual ella existía era para agradarlo a él, y se comenzó a centrar en alguien, en ella misma. Y de eso Dios quiere cuidarnos, iglesia. Lo que Dios quiere hacer en Misión Cristiana del Calvario, lo que Dios se ha determinado a hacer en tu vida y en mi vida, es algo tan glorioso que si Él no es el centro de mi vida y de tu vida, si Él no es el centro, es la prioridad, es el todo, nos vamos a envanecer. Porque a veces, hermano, acá hay confianza, pues estamos en un nivel, pero a veces ya nos creemos, mejor dicho, que nadie nos puede decir, que nadie nos puede corregir. Imagínense cómo sería que Dios no trabajara como ha venido trabajando en esa parte de nuestro ser y nos permitiera seguir ¿qué? Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema de la reina? ¿Dónde estaba la reina? ¿Dónde está usted? Pero ¿cuál fue el problema? ¿Descuidó qué? La prioridad. Hermano, el afán del enemigo no es que usted se salga de la iglesia de las cuatro paredes. Lo que más quiere es que usted siga ahí, vendado, desviado, creyendo estar bien. ¿Por qué? Porque pensamos que los que están mal son los que están afuera. Acordémonos del manual de identidad. Dice que el que no se congrega está en ¿qué? En alto riesgo. Pero el que se congrega por costumbre, ¿qué? Está, pero a veces nosotros, ¿a quién hermano que está qué? Mal. ¿Y por qué? Porque ya no viene. Pero nunca a veces nos damos cuenta que yo puedo estar bien, mal, aunque vengo. Entonces, la pregunta, ¿por qué me adiestro? O sea, ¿cuál debería de ser la razón y el motivo de mi adiestramiento? ¿Cuál debería ser la razón y mi motivo del discipulado? A veces llegamos al servicio y decimos, este servicio sí que estuvo flojo. No, el servicio no estuvo flojo, el flojo fui yo. Porque si yo voy y mi prioridad es que Él y solamente Él, a Él yo rendiré que mi adoración, mi exaltación, no porque vengo a dar, sino vengo de un estilo de vida de dar. Por eso muchas veces sucede, y gracias a Dios en Misión Cristiana del Calvario, Dios ha transformado eso, en que si usted se da cuenta, de una vez iniciamos a ¿qué? A adorarlo, a exaltarlo. ¿Por qué? Porque no venimos a adorarle. Venimos en adoración, porque su vida y mi vida son un estilo de vida para adorarle ¿a quién? A Él. ¿Cuál fue el problema de la reina Vastis? Que se centró en ella. ¿Cuál es el centro de tu vida, iglesia? Ya sabemos que en las escrituras dice que Él, pero como nos decía nuestra sierva hermana Eva Mesa, mis decisiones demuestran quién es el centro de mi vida. Lo que te afana. Yo puedo como pastor estar afanado porque en la iglesia hay poquita gente, pero mi afán puede ser mi fama, mi economía, mi qué dirán de mí. Pero un ministerio ubicado, su afán es de presentar al Señor la iglesia por la cual Él dio su vida preciosa en la cruz del Calvario. Y obvio que vamos a hacer miles. El Señor ha dicho, las más pequeñas son 10,000, pero el número no determina cantidad.
A veces queremos cantidad, pero la pregunta, ¿qué calidad de adoración hay en nuestras vidas? Y cuando miramos aquí que el rey, usted en su casa y quiere la palabra, termina la reina no yendo, eso le cuesta a la reina que sea quitada ¿de qué? Del trono. Los sabios le proponen al rey, haga una convocatoria y que vengan ¿qué? Doncellas ¿de qué? De todo lugar, para que dentro de ellas escogiera ¿qué? A una. Y es ahí donde viene Esther. Pero si usted mira algo, Esther, ¿de a dónde venía? De un pueblo. ¿Sabe dónde estaba ese pueblo? En cautiverio. ¿Sabe quién cuidó a Esther? No su mamá, no su papá, sino un tío. O sea, era una señorita que huérfana. ¿Cómo estaba su nación? ¿Ah? Destruida. ¿Cómo estaba la economía de su nación? Mal. O sea, diríamos, si hubiera habido alguien que se hubiera querido hacer la víctima, hubiera sido Esther. Porque tenía todo el ambiente. No, es que yo no tuve papás, es que yo no tuve mamá, es que a mí me crió fue un tío, y los hombres no saben cómo criar mujeres. Es que mi nación, aunque es una nación escogida, grande y gloriosa, es una nación que está dispersa, es una nación que está en cautiverio, y por lo tanto las murallas están por el suelo, y por lo tanto la economía está vuelta a nada. Pero si hay algo que hizo Esther, fue lo que el apóstol Pablo dice: una cosa hago, ciertamente dejo el pasado atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante en el caso de Esther, en el caso suyo? En que hay un corazón de un Dios bueno, precioso y maravilloso que hay que agradar. O sea, ella no se puso a mirar su pasado, ella no se puso a mirar lo que humanamente ella era, porque si probablemente se hubiera puesto a mirar eso, ella no tendría opción, porque ella no venía de un linaje real. De estas doncellas, muchas venían de linaje real. Ella venía de un hogar, diríamos, distorsionado, de un hogar que pudo haber sido y no fue. Pero ella entendió algo, y es que la responsabilidad de prepararse y de agradar el corazón de Dios no era de nadie más, sino de ella. Y eso es lo que hoy Dios quiere, además de lo que ha venido hablando, es enmarcar en su corazón. La responsabilidad para con Dios de su preparación y de mi preparación es personal. ¿Que Dios ha puesto ministerios? Claro, iglesia. ¿Que Dios ha puesto un discipulador? Claro. ¿Que Dios ha puesto asistencia pastoral? Claro que sí. Ellos te ayudan, pero el responsable soy yo. Y lo vemos en Jesús. Viene Jesús y le trae una mujer que fue sorprendida en qué. Usted mira en la escena, la mujer nunca pide perdón. O sea, por lo menos de labios no pide perdón. Jesús sigue escribiendo bien en la arena. Y le hace una pregunta a los que le acusaban: el que esté libre de pecado, lance qué. Y dice que todos se fueron, y al último Jesús se queda viéndola y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, parafraseando. Y le dice el Señor: ni yo te condeno. ¿Qué estaba haciendo el Señor con ellos? ¿Qué estaba haciendo? Pues les ayudo. Romanos 8:30 la estaba colocando en la relación correcta. Que fuimos llamados y puestos en la relación correcta. En una relación correcta ¿con quién? Con Él. Pero luego que la coloca en la relación correcta, le dice que
vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo con ese vete y no peques más? Le estaba diciendo, yo te he perdonado, pero es tu responsabilidad si sigues pecando o permaneces viviendo bajo mi gobierno. Y atentos, y por qué el Señor quiere que yo hoy les diga esto. Porque cuando la hermana Eva estaba impartiendo la revelación, el Señor me decía eso para usted y para mí. Señor, en este seminario, sin importar lo que hayas hecho, Él te perdona. No porque tú le pidas perdón, sino porque Él es perdonador. O sea, el ser el perdonador no es una expresión que está supeditada a que yo le pida perdón. Por eso con la mujer que fue sorprendida en adulterio, aunque ella no le pide perdón, Él la perdona. Porque el expresar al Padre a través de su vida no dependía de las situaciones, no dependía de las personas, era una expresión de Él. Amén. Entonces le digo, hermano, Dios lo perdona. Y no se lo digo porque yo se lo estoy diciendo, sino porque el Señor me lo dijo para mí, para su vida. Pero el Señor te hace responsable. Amén. Dígale, Señor, al terminar este seminario, y desde ya me hace responsable. ¿Responsable de qué? De que en mi vida haya una adoración conforme al corazón de Él. Y que en mi vida haya una preparación conforme al corazón de Él. Vaya al versículo del capítulo 2, al versículo 9. Y alguien que por favor lo quiera leer. De Esther 2:9, por favor. ¿Qué dice? Siga leyendo, por favor. Sí. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las mujeres para venir al rey a prueba, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atarios. Esto es, 6 meses con duelo de lima y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella quería se le daba para venir ataviada con ello. Desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sandra, eunuco del rey. Guarda de las concubinas, no venía más al rey porque el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abinaí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino la que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué es procurar? Dice, ninguna cosa procuró. Es que es procurar, buscar, llevarlo a cabo, ni siquiera en el corazón. O sea que Esther, ¿qué hubo? Un objetivo y hubo una determinación, muy bien, pero en ella hubo un sentir, pero no de sentimiento, sino un sentido de definición. ¿Y ella en qué se definió? El no hacer, dice ahí. ¿Qué dice? El no hacer qué? Nada
diferente a lo que Agar le dijese. O sea, ni aún ella hizo ¿qué? Su propia ¿qué? Voluntad, sino que hizo lo que ¿qué? Lo que le agradaba. Y dice la palabra de Dios, no lo busque, en 1 Corintios capítulo 3, que si hay alguien que conoce el corazón de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué a veces mantenemos preguntándole a uno y al otro qué hacer? ¿No le ha pasado que a veces, ¿y esto qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y al final estoy todo confundido porque todo el mundo me dice cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no tenemos una íntima relación, no solo con el rey, sino con el que conoce el corazón. Esther se determinó en algo, iglesia amada, en querer agradar a Dios, al rey. Si al terminar o en el día de hoy usted no se determina en querer agradar el corazón de Dios, no estuvo en el seminario. Porque eso es lo que Dios viene a mostrarle. Por eso Dios trajo a la sierva Epa desde Guatemala. No la trajo el pastor Giovanni, no la trajo la misión. Fue el Señor el que la envió. Pero Él la trae para que venga y nos revele ¿qué? El corazón de Dios. No para que digamos, uy, qué bonito el corazón de Dios, sino que para que en usted y en mí haya una determinación en que yo fui llamado, fui escogido, fui predeterminado para agradar a Él. Amén. ¿Sí lo entendemos? Como pastores no somos llamados a agradar a una iglesia, somos llamados a agradarle a Él. Como discípulos no somos llamados a agradar a un pastor o a un ministerio, fuimos llamados para agradarles a Él. Como esposos no fuimos llamados a agradar a nuestra esposa, fuimos llamados a agradarle a Él, porque el que establece los principios de cómo debo de ser yo como esposo no es mi esposa, es Él. Cuando Él habla de la mujer sabia, no es la demanda de la iglesia, ni de nuestro apóstol Abraham, ni de su esposo. Es la demanda de aquel que le escogió y le predeterminó y dio su vida preciosa para que usted sea una mujer conforme a su corazón. Amén. Entonces, si miramos esto, ¿qué conclusión podemos tener en el día de hoy? Nos estamos preparando, ¿cierto? Amén. Pero mientras Dios no sea único, esa preparación está siendo a medias. Amén. Entonces Dios le dice a Tito, corrige lo que fui, y tenemos una pequeña deficiencia, y es que Él no es el único en mi vida. Porque todavía titubeamos, ay, mi esposo, oh Dios, mi esposa, oh Dios, porque no es el único. Porque para Jesús le era fácil. Si lo entendemos, amén. Entonces no llega a su casa y termine con su esposo, termina con su esposa, saque los hijos de la casa y usted qué hace, no es que yo ahora soy solo Dios. No, es que en ellos es que se va a ver lo que tú te has determinado a hacer. Hermanos, para ser transformados
Usted no necesita de ayunos. Usted no necesita de vigilias. Usted necesita de rendir su vida al Señor. Amén. Y el resto es comunión. Amén. A veces salimos de servicios gloriosos, ¿cierto? Y llegamos a la casa a pelear. La pregunta, ¿y eso por qué? Porque aunque el servicio fue glorioso, en mi vida sigue habiendo un Dios. ¿Y sabe cómo se llama? Yo. Amén. Y lo hermoso de Pablo es que cuando él dice en Gálatas, él no dice, ya no vive usted. Él dice, en mí ya no vivo yo. O sea, su realidad en Cristo de Pablo no dependía de la iglesia, dependía de Dios. ¿Qué quería decir? En mí ya no vivo yo. En ustedes vive el mundo, vive el que vive, pues en mí no vive, ya no vivo yo, sino que vive quién. Amén. ¿Es que nos toca hacer? Dios nos decía a través de la sierva Eva, hay que ordenar. Pero usted puede salir de acá, no me voy ordenado y sigo haciendo mi voluntad. ¿Sí? Me fui ordenado y qué bendición ese seminario. Nos entraron al orden y sigo viviendo como yo quiero. Sigo siendo el papá como yo quiera, sigo siendo la mamá como yo quiera, sigo siendo el discípulo como yo quiera. No, usted ya tiene a alguien que lo gobierne. Amén. Y es Cristo Jesús. Amén. No se rinda, aunque incluye gobierno, ríndase al amor de Dios. Ríndase a ese amor, porque nadie te amará como Él nos ama. Y la mejor manera de agradecer es complaciendo su corazón. Amén. Una vez, recién casado, con Sandrita, una vez dijo, hacer un almuerzo. Y Sandrita me hizo un almuerzo. No les digo qué es, de qué es. Y para responder, ay, Sandrita se me hizo un almuerzo. Me sirvió cuando yo vi el almuerzo. Yo me lo comí, en ese tiempo Sandrita era muy brava. No le podía decir nada, bendito Dios, por el diseño y por la revelación. Sí, eso era bien bravita. Pues como era bien bravita, entonces ella dijo, ¿y le gustó, mi amor? Te rechupete, muy rico, mi amor. Ah, qué bueno. Pero a mí Dios me puso en que yo no estaba haciendo lo correcto. Pero yo decía, ¿cómo le digo y cómo lo hago y cómo hablo con él? Y un día estábamos los dos y la noté de muy buen genio, feliz, y le dije, amor, quiero decirle algo. Dígame, ¿se acuerda el almuerzo de tal día? Y una vez, sí, ¿por qué? Ese almuerzo no me gusta. En ese, estamos hablando, diseño viejo. Sandrita se molestó mucho. Se puso brava. Nunca más le vengo a él. Pero, ¿por qué les comparto esto? Porque el Señor me permite compartirles esto. Sandrita lo hizo con amor, de buena voluntad. ¿Qué más? Se esforzó, se dedicó a hacerlo. Pensaba agradar, o sea, no hubo ninguna intención de no agradarme. Quería agradarme. Hubo inversión. Lo estaba haciendo para quien amaba. Diríamos, si ese plato de los que había sido, ¿qué ingrediente tenía más sobresaliente?
el amor, pero no era conforme a mi agrado. Yo quiero decirle de parte de Dios que estás haciendo cosas con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha inversión, con mucha disposición. Pero Él dice el Señor a mi corazón. Y dice el Señor, por eso te he traído a este seminario. Sí, porque hay algunos de ustedes que, aunque se esfuerzan, mientras no sea conforme a mi corazón, no me agrada. Y el Señor le trajo una iglesia amada para que nos ubiquemos y que a partir de este tiempo lo hagamos conforme al corazón de Él. Esposa, hoy te dice el Señor, no es tu esposo el que pide que cambies. Dice el Señor, soy yo el que te he dicho que tienes que cambiar. Esposo, no es tu mujer que te está diciendo que cambies. Es el Señor el que te está diciendo que debes de cambiar. Discípulo, ministerios, pastores, no es la iglesia la que te está demandando un cambio. Es el Señor el que nos está demandando un cambio en nuestras vidas. Y hoy el Señor, de eso que hemos hecho, nos dice como le dijo a esta mujer: yo no te acuso, que dice el Señor, pero a partir de hoy haz las cosas conforme a mi corazón. Inclina su rostro de donde está y medita un momento personal con el Señor. Qué hermoso ser iglesia. Pero ¿para qué ser iglesia si no para agradarle a Él? Qué privilegio ser ministro. Pero ¿para qué ser ministro si no le agrado a Él? Cuando Saúl desobedeció al Señor, Él le dice a Isaí, al profeta Samuel, perdón: yo me he preparado un hombre conforme a mi corazón. Y por eso usted está en este tiempo, hoy en este lugar. Porque Dios se ha provisto de un hijo conforme al corazón de Él. Y ese hijo eres tú. Él viene trabajando en tu vida y en mi vida, no desde que le conocimos, desde hace mucho tiempo atrás. Es necesario agradarle a Él. Para eso fuimos creados. Y que tu motivación solo sea una: Él. El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran a alguien que no conocen. Ella adoraba, ella cantaba, pero no conocía a Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios le place revelarle a Cristo a esta mujer.
Y eso es lo que el Señor ha venido haciendo a través de Reforma, a través de los congresos, a través de los servicios de la sede secular, a través de los manuales, de los libros. Y es Él revelándose a cada una de nuestras vidas, para que no adoremos a un Dios no conocido, sino para que adoremos al único y verdadero Dios. Para terminar, hoy no le vas a orar a Dios, sino si estás ahí y el Señor ha hablado ya tu vida, hoy le vas a hablar a tu alma. Por eso el salmista dice: alma mía, bendice a Jehová. Iglesia preciosa, que esos sentimientos hoy sean puestos en orden en tu vida, pero por la persona responsable en ponerlos en orden. Y es por usted mismo y por mí mismo. Hoy dígale: en el nombre de Cristo Jesús, conforme al Espíritu Santo te guíe, hoy ordeno la prioridad de mi vida. Hoy ordeno mis sentimientos, porque el tiempo pasó. Y es que soy hijo de Dios para cumplir un propósito, pero ese propósito hace parte de una agradabilidad. Aquella mujer no registra la palabra de Dios, si volvió a pecar, si siguió a Jesús. Pero qué bendición tuvo de esa revelación que el Señor tuvo con él. Eres para la alabanza y la gloria de Él. Eres para Él. Señor, te damos gracias, porque nada decimos, pero a ti te plació amarnos desde antes de la creación del mundo. No habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, pero en tu beneplácito te plació amarnos, escogernos, predeterminarnos y llamarnos. Y hoy estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu bondad, y para que seamos la iglesia que nació en tu corazón, una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Como ese es tu corazón, la evidencia o la revelación de tu corazón, eso seremos, Señor. Eso seremos. Gracias te damos por amarnos tanto. Pero hoy nos determinamos a nosotros también amarte. No como yo quiero, sino como tú lo demandas. Y es con todo maravilloso, Dios. Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo. ¿Y cómo no hacerlo, precioso Dios? ¿Cómo no hacerlo? Si tú nos amaste primero. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.